estuvimos viendo lo que era la pendiente de la gráfica de una función, es decir, cuánto sube o cuánto baja. Aquí, por ejemplo, la gráfica de esta función, si la leemos de izquierda a derecha, aquí sube, aquí baja, aquí sube y aquí sube, pero de manera más pronunciada. Y para medir esto, cuánto sube, hablábamos del concepto de la pendiente. La pendiente se calcula como la subida dividida por el avance horizontal. También decíamos que la subida, si es una bajada, es como una subida negativa. Esto aquí en los ejes de coordenadas, normalmente a este se le llama el eje X y a este se le llama el eje Y, que por supuesto podría ser cualquier otra letra, ¿no? Es costumbre. Y entonces el avance en vertical sería la diferencia en el eje Y, mientras que la diferencia en horizontal sería la diferencia en el eje X. Por tanto, la subida la escribimos como delta Y. La delta es una letra griega que equivale a nuestra D y significa diferencia. Diferencia en el eje de Y. Dividido por la diferencia en el eje X, es decir, el avance en horizontal. De modo que para medir la pendiente nos fijamos en un punto determinado, aquí por ejemplo, cuánto hemos avanzado en vertical y cuánto hemos avanzado en horizontal. Al dividir el vertical entre el horizontal nos saldrá la pendiente. Bueno, y decíamos que este triangulito habría que dibujarlo lo más pequeño posible, porque si lo hacemos muy grande, pues ya tendríamos la pendiente en otro punto diferente que a lo mejor es distinta, ¿no? Entonces queremos hacer un triángulo pequeñito para tener más precisión y obtener la pendiente justo en ese punto. De modo que sería pues, un triangulito que llega a ser infinitesimal. Cuando ese triángulo es muy pequeño, en lugar de la letra griega delta, se utiliza la D, porque esto se lee diferencial de y, que quiere decir un incremento de y muy pequeño, dividido por un incremento de x, que también es infinitesimal. Esta es la base de lo que se suele llamar precisamente cálculo infinitesimal, desarrollado por Newton y Leibniz en el siglo XVII. Bueno, pues vamos a hacer esto con una función en concreto. Yo voy a elegir una función muy simple, por ejemplo, y igual a x al cuadrado. Esto quiere decir que cuando la x, por ejemplo, vale 1, la y valdrá 1, que es 1 al cuadrado. Entonces, cuando la x vale 1, la y también vale 1 y tendremos un punto ahí. Cuando la x vale 2, la y valdrá 4, que es 2 al cuadrado. Así que tendremos un punto aquí en la x que vale 2 y en la y que vale 4. Para negativos, el cuadrado de menos 1 también es 1, con lo cual el punto nos aparece aquí. El cuadrado de menos 2 es 4, porque menos por menos más, ¿no? Y por tanto el punto estaría por aquí. Y por supuesto el cuadrado de 0 es 0, así que tendremos un punto aquí en el 0, 0. De modo que nos queda una curva en forma de parábola. Algo así. Si aquí tenemos el 1, la curva nos lleva al 1 al cuadrado, que es 1. Y si aquí tenemos el 2, la curva nos lleva al 2 al cuadrado, que es 4. Bueno, pero ahora lo voy a poner en un punto genérico, que no sea el 1 ni el 2, entonces lo que se hace en matemáticas es cambiar los números por letras, ¿no? Y así la letra podría ser cualquier número. Voy a poner aquí A y aquí B. Y no tienen por qué ser el 1 y el 2, sino que podrían ser números cualesquiera. Entonces la gráfica nos lleva al punto A al cuadrado, que estaría por aquí. Y el punto B al cuadrado, que estaría por aquí. Ahora con eso vamos a calcular la pendiente. Bien, tenemos que calcular la diferencia de la y dividido por la diferencia de la x. Pues empecemos. La diferencia en el eje y es la diferencia que hay entre el punto a cuadrado y el b cuadrado. Y ahora lo dividimos por la diferencia en el eje x, la diferencia entre a y b, que es b menos a. Bueno, pues ahora tenemos que hacer un poco de cuentas con esto y darnos cuenta de que b cuadrado menos a cuadrado es lo mismo que b menos a multiplicado por b más a. Como podemos comprobar fácilmente, si multiplicamos esto de arriba, b por b cuadrado, este por este por este y este por este. Esto se simplifica y queda b cuadrado menos a cuadrado, por tanto, este producto es lo mismo que esto. ¿Y ahora qué pasa? Pues que esta fracción se simplifica. Tenemos b menos a en el numerador y en el denominador, con lo cual lo simplificamos y nos queda solamente b más a. Pero es lo que nos ha quedado. Eso es lo que vale diferencia de y entre diferencia de x. Por tanto, esta es la pendiente. Pero claro, ¿la pendiente en qué punto, no? Yo he hecho una pendiente aquí entre a y b. Pero como decíamos antes, queremos hacer el triangulito lo más pequeño posible. Si yo mido esto por aquí y esto por aquí, pues bueno, estoy haciendo una aproximación un poco burda, ¿no? Tendría que acercar la a y la b. Que los puntos a y b estén más próximos para que este triángulo sea más pequeñito y me dé más precisión. Entonces, esto es un paso al límite, ¿no? Si a y b se juntan, se pueden llegar a juntar tanto que sean el mismo en realidad. Es decir, que a y b sean la misma cosa. Sería en realidad a más a, es decir, 2a. Por tanto, la pendiente del punto A es 2a. Eso quiere decir que la pendiente, es decir, la función derivada en el punto X, es 2x. Donde mi función original, que ya lo borré, era
f de x igual a x al cuadrado. Es decir, acabamos de ver por qué la derivada de la función x cuadrado es la función 2x, porque esta es la función que me asigna a cada punto cuánto vale la derivada en ese punto, es decir, la pendiente en ese punto. Por ejemplo, en el punto x igual a 3, la pendiente valdrá 2 por 3, es decir, 6. Quiere decir, en el punto 3 esta curva tendrá una pendiente de 6, que sube 6 veces lo que avanza, es decir, es una pendiente muy pronunciada. Sin embargo, en el punto, por ejemplo, menos 2, tendrá una pendiente de menos 4, que baja 4 veces lo que avanza. Y claro, de aquí salen todas las reglas de derivación que uno estudia en bachillerato, ¿no? Otras reglas pueden ser más complicadas, las funciones trigonométricas, logarítmicas, polinomios. Todos se hacen con un cálculo de este tipo, solo que si la función es más complicada, puede que el cálculo se complique un poco más, pero por supuesto esta es la base, ¿no? Esta no es la notación habitual, sino que se suele utilizar pues, la notación de un incremento, etc. Pero lo que vamos, ¿no? La idea es esta. Y esto os quería contaros. Muchas gracias por escuchar. Si os ha gustado, dadle me gusta o suscribiros al canal.